So, how are you today? Bienvenidos a la profepelirrojadeingles.com. Hoy vamos a hablar sobre los modal verbs, los modales, y no es thank you, you're welcome, please. No. Los modal verbs son unos verbos que vamos a ver ahora, semiverbos. Los modal verbs son un poquito largos, entonces los he dividido por grupos y quizá dependiendo del curso en el que estés, daréis unos u otros. Voy a separar todos, cogéis los que necesitéis y si estás ya en un curso avanzado, pues ver el vídeo entero. ¿De acuerdo? Espero que os ayude este resumen visual y esta explicación lo más dinámica posible. ¡Vamos allá! ¡Let's do this! Okidoki. So, vamos a hablar sobre los modal verbs. Como hemos dicho, no es ser educado o no, tener modales o no. I say no. Thank you. Sino que los modales son verbos auxiliares, es decir, son semiverbos, no son completos del todo. Y como no son completos, necesitan otro verbo para tener un significado como toca. Por ejemplo, si yo digo can ¿qué? I can sing o I can talk in a different language, right? Necesitamos dos verbos porque los modales en sí no son suficientes, no son verbos, son semiverbos, son auxiliares, verbos auxiliares. Por eso necesitaremos otro verbo para ir conjunto. Buena noticia que tengo para vosotros. Los modal verbs no tienen superman. No tienen superman, no tienen tercera persona singular S. Así que una cosa que nos ahorramos. Solo hay uno que sí que tenemos que tener en cuenta, que va a ser have to, que usaremos para obligación, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Ahí sí que será has to cuando sea tercera persona. Esas son las reglas principales de todos los modal verbs. Fácil, ¿verdad? Bien, entonces, ahora los veremos por grupos. Bien, tenemos 6 types, 6 tipos, ¿de acuerdo? Todo va a ser muy visual para que sea más fácil de entender. Primero vamos a hablar sobre ability, el tipo 1 que es ability, habilidad. ¿Qué es una habilidad? Algo que se te da bien hacer, ¿vale? O que no. O que antes sí, pero ahora no. O que en el futuro sí. ¿Por qué os digo esto? Porque podéis utilizar cualquier tiempo. Entonces vamos a tener 3 para hablar de habilidad. 3. Can, could, be able to. What? Be able to. Significa ser capaz de. Can lo usaremos en presente para afirmativo. Can't es la negación, sería cannot. Lo podéis usar igual. Cannot, can't. Could en pasado o couldn't en pasado negativo. Y si queréis hablar en futuro, por ejemplo, sería will be able to. Vamos a poner un ejemplo. What can you do? I can talk in English. What can you do? Can you dance? Can you sing? Can you cook? Can you draw? Can you play football? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué habilidad tienes tú? I can. Okay. I can sing. I can talk in different languages. Te voy a decir una que no puedo hacer. I can't cook. I'm very bad cooker. I can. Can you cook? Can you help me cooking? Can you come here and teach me how to cook? That would be awesome. Una en pasado. I could swim before. When I was young, I could swim. But now, I can't. Cuando era pequeña podía nadar, pero ahora no puedo. Yes? Ahora una que vamos a decir que seré capaz de hacer en un futuro. Por ejemplo, I am sure that you will be able to talk in English. That you will be able to write a great exam about modal verbs, right? Estoy segura que serás capaz de escribir, de hablar inglés y de hacer un examen sobre modales. Great, es muy fácil esto, ¿verdad? Pues ya está. Now we have group 2, which is advice.
advice. ¿Qué es advice? Consejo. Aquí solo hay uno. Ya está. Este es muy fácil. ¡No, me muero! So, group 2 is advice. Consejo. Solo hay uno. En afirmativo y en negativo. Que sería should. Should. Should es para consejos. Un consejo simplemente, sin malicia. Hey, you should stop eating chocolate. You've eaten 2 bars already. 2 bars of chocolate, that's a lot. Bien, otro ejemplo muy fácil y típico es I have stomachache. You should go to the doctor. You should check your belly, your stomach. You should. Es un consejo. Vamos a hablar sobre obligation, la obligación. Tenemos dos. Have to y must. Have to y must. Vale. ¿Cómo las diferenciamos? Vamos a empezar primero por must. Hola. Entonces, hay diferentes modos. Primero de todo, vamos a usar must. Must empieza con una M, ¿verdad? Pues la M a mí me recuerda a la corona de un rey, quien tiene el poder. La M de más tiene el poder de la ley. Entonces vamos a usar más para hablar de leyes. Leyes que tenemos que cumplir. Mazo, porque son leyes de jueces, de la Constitución, de leyes de tráfico, etc. Leyes. Por ejemplo, un semáforo. La señal de tráfico, el traffic light, un semáforo, es una ley que hay que cumplir. Por ejemplo, you must stop in a red traffic light. Debes pararte en un semáforo. Estoy segura que habéis escuchado el de all the electronic devices must be turned off during takeoff and landing. ¿Verdad? Pues es must también. Luego, otra manera que usamos el must es para hablar de leyes internas. Es decir, el muñequito es una flechita hacia adentro. Esto es muy importante. Interno. Entonces son obligaciones internas que yo me pongo a mí. Esto es muy importante. Obligaciones que yo me pongo a mí misma. Por ejemplo, no he estudiado para el examen. Entonces me digo a mí misma, Loida, tienes que estudiar para el examen. Loida, you must study for the exam. Otherwise you're going to fail it. For sure. If you don't study, you must study. Right? Debes estudiar. Por eso es súper importante la flechita hacia adentro. Otro momento en el que usamos el must es para decir una recomendación 100%. Por ejemplo, si vas a Londres, tienes que comer sí o sí fish and chips. Sí o sí. Te recomiendo. ¿Es una obligación? No, pero must go and visit the Big Ben. Okay? You go to Paris, you must go and see the Eiffel Tower. It's a must. It's a must. Es una frase hecha que significa es un deber, algo que tienes que hacer sí o sí. Entonces, tenemos ya obligation, must. Primero, el mazo para hablar de leyes. 2, la flechita interna hacia mí, porque es una obligación que yo me pongo a mí. 3, la recomendación es un simbolito haciendo así, porque es como sí o sí tienes que ir a hacer esto. ¿Les explicamos el have to? El have to solo lo vamos a utilizar para obligaciones externas. Por eso he puesto el dibujito de una mamá señalando hacia afuera, porque es desde fuera, una señal hacia afuera, una obligación desde fuera. Entonces, cualquier persona que te diga algo desde fuera será have to. Entonces, si tu madre te dice, tienes que limpiar el cuarto, you have to clean the room. This is a pigsty. You know a pigsty? Pigsty es una pocilga. So you have to clean your room or you don't go out today.
So, tienes que limpiar el cuarto. Es una obligación desde la persona que fuma. El doctor le dice, you have to stop smoking or you're gonna die. Tal cual. Es una obligación de fuera. ¿Yes? Suele ser un doctor, suele ser una madre, un padre, cualquier persona que te diga algo desde fuera, externo. Esto es muy importante. Have to es una obligación externa y must es obligación interna, que tú te pones a ti mismo. Vale. ¿Cómo crees que será must en negativo? Mustn't. Easy peasy lemon squeeze. Entonces, lo contrario de una obligación es una prohibición. Por lo tanto, cuando quiero prohibir algo, voy a usar mustn't. No puedes pasar en el stop. You mustn't eat chewing gum in class. No debes comer chicle en clase. Es una obligación, una prohibición, digamos. Ahora bien, hemos dicho que para obligación tenemos have to y must. ¿Vale? Muy bien. Lo negativo de must es mustn't. Estupendísimo. Ahora bien, ¿y para have to? Si sigo la lógica, yo diría que la negación de have to es don't have to, ¿no? Sería lógico. Pues no. No. Si ponemos don't have to, atención, y esto es muy importante porque siempre, listen, siempre cae en el examen para pillarte, siempre. La negación de have to no es don't have to. La negación de have to es, redoble de tambores por favor, mustn't. La negación de have to es mustn't. Y la negación de must, mustn't. La negación de have to, mustn't. Siempre va a ser mustn't. Easy. Entonces, ¿qué significa don't have to? Bien. Cuando dices don't have to, significa no es necesario que. Repito, don't have to es no es necesario que. Por ejemplo, os invito a mi casa a cenar y sois tan majos que vais a la cocina y limpiáis todos los platos ahí. Y os digo, you're so nice, you're so cute, but you don't have to clean the dishes if you don't want to. But if you want, I'll go to the sofa and relax, you know. You don't have to. No es necesario que, pero oye, que si tú quieres limpiar los platos, feel free, honey. ¿Ya? ¿Se ve la diferencia? Vamos al tipo for, que es deducción o certeza. Certainty or deduction. Es lo que tú crees. ¿Qué certeza hay de algo? ¿Qué deduces? Aquí tenemos dos. Uno para positivo y uno para negativo. Para positivo, para afirmativo, vamos a usar must. Again. Must. Esto es para hablar de algo que tú crees que casi es 100% seguro. ¿Por qué? Por ejemplo, estas dos personas son clavaditas. Yo diría que son hermanos, gemelos, incluso twins. Entonces, ¿qué dirías? Pues yo creo de que deben ser hermanos. They must be siblings. O they must be twins. Deben ser gemelos, deben ser hermanos. No, pero son clavaditos. Así usaremos must. Es una deducción. Tú deduces, tú piensas, tú crees. ¿Yes? Es casi seguro que sí. Sin embargo, lo contrario, lo que no crees, lo que es imposible. Vamos a usar can't. Imposible. Can't. It's impossible. For example, that can't be Michael Jackson. He's dead. That's impossible. Es imposible que sea Michael Jackson porque él está muerto. Pero es imposible. Can't. No puede ser. Must. Es bastante probable que sean hermanos. Deben ser hermanos. Y lo contrario es can't. Es imposible que sea así porque está muerto. ¿Yes? Ahora vamos a possibility, que es el... Aquí tengo buenas noticias.
Hace un par de años, todos los que había de possibility tenían un grado de possibility. Entonces era como, vale, esto es cuando yo leo esta frase o cuando yo quiero decir esto es un 15% de posibilidad, es un 25%, es un 30%. Era un jaleo. Había mucho lío en los exámenes y, no, porque para mí esto es un 25% de posibilidad, no, porque para mí esto es un 70%. Entonces, lo bueno de ahora que tenéis ahora, chicos, es que todos se pueden poner en cualquier momento, ¿vale? ¿Cuál tenemos? Can, could, may y might. Una posibilidad es que el año que viene pues me vaya de viaje. I may go traveling next year. May go. I might go. I can go. I could go. Es lo mismo, es una posibilidad. Yes? Can, could, may, might. Listo. Vamos a por el último. Y ahora vamos a hacer el último, que es el más fácil que hay de todos, en mi opinión. ¿Por qué? Porque este lo hemos usado desde chiquiticos, desde primaria, desde infantil incluso. Vale. ¿Os acordáis cuando teníamos que preguntar para ir al baño? O para abrir o cerrar la ventana porque no veíamos la pizarra. Pues estos son los que se usaban. Teacher, can I go to the toilet? Os suena, ¿verdad? Can I go to the toilet? Ya tienes uno. Excuse me, could you step aside? Te puedes echar a un lado, no ve la pizarra. Could you step aside? Could. Y el tercero, que es un poco más educado, más formal, sería may. May I close the window? Podría cerrar la ventana. Ya está. Can, could, may. Los tres son iguales, pero may es más formal. Can es el más típico, could un poquito más formal y may el más formal de todos. Depende del contexto, usaremos uno u otro. Pero este lo sabemos, lo hemos escuchado 1000 veces porque lo llevamos diciendo en clase desde primaria. Teacher, can I go to the toilet? Vale, resumen de todo. Tenemos modal verbs, 6 times, 6. Number 1, ability. Can, could, will be able to. 2, advice, consejo. Should, shouldn't. 3, obligation. Must, have to, mustn't. 4, tenemos los de deduction or certainty, la deducción o certeza. Must, can't. Must para positivo, can't para negativo. Possibility. Can, could, may, might. Y por último tenemos los de permission. Can, could, may. Ya está todo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado los modal verbs, que suelen ser lo más difícil de los estudios ingleses, no sé por qué. Espero que con las imágenes os quede mucho más claro. Tenéis el resumen de todo esto que hemos hecho de manera visual, con todos los dibujitos en el mismo resumen. Tenéis el enlace en la página web de la profe pelirroja de inglés.com. Ahí tenéis los links de todo, tanto de los vídeos como los resúmenes visuales y la explicación. Podéis descargaroslo y no olvidéis de subscribe, like the video, comment, y así llegará a más gente y podremos entre todos hacer más fácil el aprendizaje del inglés. Thank you and see you next time. Bye.